Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Con esta tremenda cortina y después de haber colocado bien mi documento. Sí. Me traspapelé. ¿Sabes qué estaba pensando en lo de San Pedro, Leslie? ¿Cómo sigue lo de San Pedro? Complicado. Sí, ¿cierto? les vamos a actualizar que en este momento se está concretando el desalojo de los edificios que estaban tomados desde el pasado viernes en el sector de San Pedro de la Costa, en San Pedro de la Paz. Edificios Price 1, Price 2. Está en una situación bastante compleja. Está también ahí personal de fuerzas especiales realizando este desalojo. Lo están haciendo departamento por departamento, pero la verdad es que, como mencionábamos antes de irnos a la pausa, el ambiente de parte de las personas que mantenían tomado está con bastante violencia. Ya como se había realizado el aviso de que se venía este desalojo durante la tarde-noche de ayer, habían algunas personas que habían comenzado a retirarse con sus enseres en vehículos, que es lo que estamos viendo ahora en la pantalla de nuestro streaming. Lo que se había estado concretando ayer, pero hoy día ya está apostado ahí Carabineros realizando también de fuerzas especiales este desalojo. Entonces, finalmente, recordemos que esta toma se inició el pasado viernes. Aprovecharon algunos también que el temporal botó algunos cierres perimetrales que existían en este edificio que todavía no habían sido entregados. Estaban próximos a la entrega de sus beneficiarios que habían estado esperando alrededor de 10 años, además, para poder acceder a su vivienda propia. Sí, y muy destruidos. La verdad es que se ha evidenciado que han quedado muy destruidos estos departamentos con destrozos no solamente en sus puertas, ventanas, sino que también en algunos hay infraestructura que tenían por dentro. Bueno, pero más adelante también les vamos a ir, y antes de cerrar el programa, actualizándoles esta información, y le damos la bienvenida. Se mató de la risa. Esas son las cosas que pasan. Leslie tiene que soportar. Yo soy la de las equivocaciones, no ella. ¿Cómo está Luis Felipe Slider? Oye, muy buenos días a todos y a todas que nos escuchan, y a ustedes un especial cariño también, así que ahí... Bueno, son errores que pasan. Sí, esa es la radio en vivo. De Sí, tener radio en vivo. Todos los días, además. Bueno, pero seguramente nuestro radio escucha también lo comprenden, sí. Así que, no, muy bien. Bueno, lamentable la noticia que estábamos viendo, y ojalá que esto termine de buena forma. Yo creo que eso es un reflejo también de una situación que ya venía hace rato arrastrándose, que es el déficit habitacional. Y aquí lo voy a enganchar con el tema económico, que obviamente, aparte de un déficit habitacional para personas que han esperado 10, 15, incluso creo que hasta 18 años por una vivienda, se agudiza aún más cuando hay personas que no comprenden esto, que quieren saltarse la fila y que de alguna manera quieren tomar por la fuerza algunas viviendas que están destinadas a otra persona. Y esto se engancha con el tema financiero, porque obviamente durante los últimos años, producto del incremento en la tasa de política monetaria y también de los, aunque parezca paradójico, pero también de los retiros, se le quitó un poquito de profundidad al mercado financiero, al mercado de capitales, y eso hizo que no tuviéramos los créditos hipotecarios con tasas que estaban hace 2 o 3 años, que eran bastante bajas, pero también se puso restrictivo el acceso al crédito hipotecario. Y ese acceso al crédito hipotecario se puso con más restricciones porque efectivamente hay riesgos de que se produzcan incumplimientos de pagos, hay riesgos de que la gente no pueda acceder, entonces por lo tanto se pusieron estos riesgos, y obviamente el sueño de la vivienda se hace cada día más difícil. Se desvanece, creo que hay que seguir ahorrando, insistiendo en eso, aquella gente que tiene sus ahorros para la vivienda, no desespere, esto va a pasar, estos son ciclos económicos y va a pasar, y esperamos que pronto pase. Y en ese sentido, la tasa política monetaria, yo espero que empiece a aflojar ya en septiembre o un poquito más. Ya Queda harto todavía. Sí, pero si uno lo ve en perspectiva ya... Es menos. Es menos. Hoy día es un día menos. Sí, es menos que ayer. Entonces, yo creo que por ahí debiésemos empezar a verlo. Lo mismo ocurrió, y voy a hacer el análisis desde la perspectiva internacional, lo mismo ocurrió ayer. Ayer el símil de nuestro Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció un incremento de la tasa de un 0.25 para llevar la tasa de interés a la cual le presta a los bancos también en Estados Unidos. La llevó a 0.25 puntos, a un rango entre 5 y 5.25, lo cual es una tasa nunca antes vista en términos
real es primera vez que hace muchos años, desde el 2019, que no está por sobre lo nominal, digamos, ahora sí es real. Y eso era esperado por el mercado, no fue ninguna sorpresa. Nadie dijo, oh, qué sorpresa, eso es súper esperado. Pero lo que sí era importante son los comentarios que vienen después, y los comentarios hablan de que todavía persiste una inflación, todavía el empleo en Estados Unidos está fuerte, y lo más probable es que en las próximas reuniones que tenga la FED se mantenga la tasa. Situación muy similar que creo que pudiese ocurrir en Chile, en la cual el Banco Central ya no vuelva a subir más la tasa y la mantenga por un tiempo, ya la mantenga y comience recién en septiembre a ver atisbos de una posible baja, ¿ya? Y eso se ha ido dilatando un poquito producto de algunas señales que existen todavía en el mercado. El IMASEC también salió el día lunes. Aquí vamos a entrar un poquito ya en materia contingencia nacional económica. No muy buenas noticias lo del lunes. No muy buenas noticias, sobre todo porque en realidad se esperaba una caída, pero se esperaba una caída en torno a 1,7, un menos 1,7 y no un menos 2,1. Y básicamente se enfrascaron en una discusión en términos de decir si estábamos en recesión, no estábamos en recesión, si era cómo se calculaba esto. Lo que sí es efectivo es que si uno compara trimestre a trimestre, si compara trimestres interanuales, ya este es el segundo trimestre que vamos cayendo, ¿ya? Y eso es así. Ahora, si hace la comparación de trimestre a trimestre, aparentemente ya tuvimos lo peor a fines de año. Aparentemente digo porque viene la época de invierno también. Y la época de invierno también hay productos que empiezan a aumentar de precio, hay productos que empiezan a dar una situación, pero lo más probable es que el próximo IMASEC no debiese ser tan complicado. Porque el que mayor influyó en este IMASEC fue minería. Y minería tuvo algunas condiciones bien particulares, que hubo un problema con una planta en particular y eso influyó bastante. Ahora, el que salvó el IMASEC fueron los servicios, que en esta época los servicios empiezan a decaer. Entonces vamos a tener ahí como una contraprestación y un equilibrio entre los dos. Lo más probable es que el próximo IMASEC también sea negativo, ¿ya? No creo que tan negativo, pero también va a ser negativo, y ahí vamos a tener una situación un poco más compleja y se vuelve a ratificar que lo más probable es que Chile decrezca este año. O sea, eso ya está dicho, anunciado. Lo bueno sería que nos equivocáramos. Eso sería muy bueno. Sería muy bueno. Así que sería ideal. Luis Felipe, hemos aprendido en nuestras columnas que el tema económico es un tren, por lo tanto no es como tenemos una buena noticia, impacta inmediatamente, sino que es una situación retroactiva. Lo que pasó hace algunos meses sigue impactando ahora y así va a ser hacia el futuro. Pero en este minuto, en lo global, tanto en la economía local como en la internacional, pareciera que ya hay ciertos temas que están superados. Por ejemplo, el tema de la pandemia, pese a que los organismos de salud, por ejemplo, no han dado el corte de decir ya, se acabó el tema de la pandemia, o sea, oficialmente seguimos en ese estado, pero por lo menos la situación sanitaria desde los países asiáticos no se ha tenido novedades hasta el momento, de cierres de puertos, que siempre es lo que impacta. ¿Qué es lo que hoy día es este tren? ¿Finalmente también funciona así a nivel global? ¿Lo que pasó hace algunos meses sigue impactando ahora? ¿Qué es lo que sigue teniendo a la economía tan inestable? ¿O de ahora en adelante vamos a tener que acostumbrarnos a una economía inestable? No, mira, lo que sucede es que la inflación en nuestro caso fue mayor a la inflación mundial, ¿ya? A la inflación de otros países. Pero el problema es que hubo inflación en todos los países. Entonces, por lo tanto, cada país tenía su tren, ¿ya? Entonces, cada país tuvo que poner el freno de mano y tuvo que empezar a detener esto. Y esto, obviamente, hay que tener mucho cuidado, porque así como cuesta que el tren se detenga, este tren también cuesta que parta. Entonces lo que queremos es que no es que se detenga por absoluto, sino que lo que queremos es que disminuya la velocidad. Claro. Entonces
porque si lo detenemos por completo, vamos a complicar otra variable, que es la inversión y que es básicamente el empleo. Entonces, si detenemos por completo este tren, vamos a frenar todo lo que hizo relación con inversión. Hoy día, así como a nosotros se nos hizo más cara la línea de crédito y la tarjeta de crédito, miren por favor las cuentas antes de pagar. Miren todos esos numeritos que aparecen por ahí, el CAE, miren las tasas de interés que aparecen Me dan ganas de traer una cuenta de estas casas comerciales y mostrársela a ustedes. Miren lo que aparece ahí. Hagámoslo para la web, ideas en vivo. Hagámoslo Entonces para la lo web del vamos a poner Conquistador. ahí y vamos a decir, mire lo que está pagando, mire la tasa de interés que está pagando. Si usted lo saca tantas cuotas, esto está pagando. O sea, esto se transforma en eso. Por lo tanto, cuando esta tasa de interés empieza a encarecerse, para las empresas también empieza a encarecerse. ¿Y qué significa para las empresas encarecerse? Que el acceso al crédito, las empresas cuando hacen inversiones entran apalancadas. Significa que entran con crédito, no entran con capital 100% propio. Para levantar un galpón, para levantar una nueva inversión, un nuevo edificio, entran con crédito. Y eso también se está tornando más caro. Entonces, si tú ves que el financiamiento se está tornando más caro y por otro lado también se está tornando un poco, bastante más caro los materiales, los productos, obviamente las empresas dicen, ¿sabes qué? La rentabilidad que me queda es mejor yo agarrar parte del capital que iba a invertir aquí y me voy a la segura con un depósito y todo porque la rentabilidad ya no es la misma que me estaba quedando antes. Por lo tanto, ahí ya hay que entrar a picar, como decimos, y empezar a analizar si es que las condiciones de inversión son favorables. Y las condiciones de inversión, sobre todo por el lado de la construcción, cuando tienes materiales caros, mano de obra cara y tienes acceso al crédito caro, se frena. Entonces hay que tener cuidado con el tren. Y otra de las variables que muchas veces no vemos y que no nos olvidemos que está presente, hay una guerra en nuestro planeta, o sea, más de una en realidad, pero la que ha tenido más visibilidad y más cobertura por los medios es lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Y hoy día vemos con preocupación que hay ataques de ambos lados y de hecho ayer hubo una situación bastante compleja en que se acusa por parte de Rusia de haber querido atacar a su presidente en el Kremlin a través de drones. Entonces, la situación se puede tornar o puede cambiar radicalmente de la noche a la mañana cuando hay una guerra de esas envergaduras que impacta a un país de esas características. Como Rusia es un país dentro de los más grandes, entonces no es trivial eso. Y eso puede hacer cambiar también situaciones económicas y eso impacta en la vida diariamente. O sea, son los mayores productores de semillas, son los mayores productores de aceite, entonces eso puede hacer que en cualquier minuto se empiecen a disparar los precios. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Lo otro que quería comentarles es que nosotros hace poco sacamos un estudio, y lo deben haber comentado seguramente, de morosidad. Nosotros permanentemente ya llevamos, creo que este es el 40º estudio ya que sacamos, el 40 informe de deuda morosa, que elabora la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y junto a Equifax, y tenemos un dato que nos llamó mucho la atención. Esto a nivel nacional. Estamos trabajando para sacar el desagregado por regiones, así que espero pronto traerles el de la región del Biobío, pero son muchos datos los que hay que también procesar, porque hoy día tenemos 4.150.039 deudores impagos, o sea, es una cifra bastante alta. Hay 4 millones de chilenos que están en una situación de deuda, de morosidad, perdón, no de deuda, de morosidad, ¿ya? Lo que sucede, sí, es que vimos que estas personas que incrementaron no se veía hace 10 años. Hace 10 años que no teníamos un incremento tan alto de personas que teniendo una deuda pasaron a morosos, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos muchos amorosos que están ahí debiendo sus compromisos y eso empieza a llamar la atención. El número total de morosidad o de personas en deudores impagos no ha superado el pic que fue en abril del 2020. En abril del 2020 llegamos a totalizar casi 5 millones de morosos, ¿ya?
Eso fue una situación bien compleja. Pero hoy día vemos que se están dando situaciones como IMASEC negativo, eso está afectando. Hemos visto que hay distintos estudios respecto a cómo ha aumentado las preguntas respecto a la administradora de fondos de cesantía, han bajado las ofertas en portales de empleo, no se están materializando inversiones, el desempleo subió a nivel nacional a un 8,8. Entonces, si uno mete toda esta juguera, el panorama no es muy bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener que pasar un invierno un poco más complicado. Un poquito más complicado y sobre todo cuidando, no haciendo gastos innecesarios. Vuelvo a repetir eso. O sea, tratemos de ahorrar, tratemos de cada peso cuenta. He escuchado a una señora una vez me decía, sí, Luis Felipe, cada pesito cuenta. Todo cuenta, todo suma. Entonces, si ustedes pueden hoy día cambiar el plan de su celular a un plan un poco más barato, haga el trámite. Si usted puede suspender alguno de los canales de pago que tiene, haga y suspenda el pago. Si usted puede ahorrar, aunque sea 1,000 pesos, 5,000 pesos, hágalo. O por lo menos no gaste o deje de gastarlo. ¿Ya? Ahí también, Luis Felipe, respecto al mismo trabajo, entonces hoy día quien tiene un trabajo, a lo mejor con un contrato, pues la recomendación también es a quedarse ahí. Hoy día no es un momento tampoco a lo mejor para decir, me voy a buscar otro trabajo, por ejemplo. A nosotros nos gusta mucho una palabra que es depende. Nos gusta mucho esa palabra, depende. ¿Ya? Depende del sector, depende del área, depende de la persona, depende de la economía, depende. Siempre uno tiene que evaluar los pros y contras de situaciones de cambio de trabajo, ¿ya? Aquí tampoco es la idea hoy día. Antiguamente era como muy bien visto que uno partiera en una empresa y jubilara en la empresa. O sea, hiciera toda su carrera, aquí con esto se me cae el carnet inmediatamente. Entonces, hiciera toda esa carrera a lo largo de una compañía. Hoy día lo normal es que las personas estén cambiando de empleo, mostrando esa flexibilidad, mostrando esa capacidad de adaptación al cambio, porque hay situaciones que son estresantes. Cambio de casa, cambio de empleo, son situaciones que generan estrés. Por lo tanto, sí está bien, hay que cuidar el empleo hoy día, ¿ya? Pero si hay oportunidades, yo creo que siempre hay que ponderarlas y evaluarlas. No es que uno esté buscando todo el tiempo, pero lo que sí hay que tener en consideración es que tiene que tener siempre un plan B. Ya, ese plan B ya lo hemos dicho. ¿Cuántos meses de ahorro tiene que tener, Leslie? 6. 6, muy bien. Me ganó. No soy mala para las preguntas. 6 meses tiene que tener de ahorro, porque 6 meses es el periodo más o menos que te demoras en encontrar y emplearte nuevamente. Por lo tanto, 6 meses para cubrir tus costos fijos, ¿ya? Lo otro es que ahí las oportunidades cuando llegan a veces y llegan teniendo un trabajo, la verdad es que el estrés baja bastante, porque en el fondo ahí uno tiene que decidir si se queda en lo que tiene o lo que le están ofreciendo. Es diferente a cuando uno tiene la necesidad de tener ahí... Sí, por eso preguntaba a lo mejor, porque una cosa es estar desempleado hoy día y buscar un trabajo, claro, uno tiene que encontrar un trabajo, pero a lo mejor si alguien tiene un trabajo y a lo mejor no necesariamente necesita cambiarse, pero a lo mejor no es un buen momento para estar abriéndose a otras opciones si estamos pensando en eso. Esa era mi duda respecto... Por eso digo depende. No es que uno se cuelgue siempre un cartel de diga no molestar, hombre trabajando, sino que lo que uno tiene que decir es estoy abierto siempre a escuchar nuevas ofertas. Hay ofertas que siempre les digo a mis estudiantes, mira, hay ofertas que son atractivas no por el dinero, no por la cantidad de dinero, no por la remuneración que te puedan ofrecer, sino que son atractivas por el desarrollo profesional, o porque son atractivas porque constituyen un nuevo desafío, o porque tienen otras condiciones que uno pudiese valorar dependiendo de la etapa en la vida en la que se encuentra, ¿ya? En la medida que uno va transitando en este continuo de madurez, parece que valora un poquito más el ocio que el dinero. Entonces uno a través de ese tiempo empieza a entender varias cosas y empieza a valorar más otras condiciones laborales que a lo mejor condiciones que fueran netamente monetarias, ¿ya? Entonces
aquí con el tema de la morosidad, la proyección sí es que los deudores morosos sigan aumentando, ya lamentablemente, porque si tenemos pérdidas de empleo y las personas no están preparadas y tienen compromisos adquiridos, obviamente van a dejar de pagar esos compromisos. Si se metieron en la tarjeta en la casa comercial A, B, C, D y más encima están pagando con la C, están pagando la cuenta de la A, ahí vamos a tener un problema porque cuando se arma esta bicicleta y pierdes el input de entrada, que es tu empleo, se acaba todo esto y se empieza a caer igual que un dominó y empiezas a quedar moroso en varias casas comerciales, empiezas a quedar moroso en varias bancos y eso empieza a afectar. Entonces hay que tener cuidado, hay que asegurar siempre todo lo que tiene que ver con consumo básico y a partir de eso construir un poco el ahorro. Sí, ahí hay que ser bastante cuidadoso. Oye, se nos pasó el tiempo volando y eso que estábamos pero optimistas de que teníamos mucho tiempo hoy día, pero claro, hablar de estos temas en simple como lo hace Luis Felipe, la verdad es que nos hace a nosotros aprender muchísimo y ojalá que ustedes también, quienes nos están escuchando, lo hagan también. Muy cortito, proyecciones de los morosos hacia fin de año. ¿Deberían llegar a los niveles de 2020? No creo que lleguemos a los niveles de 5 millones de personas morosas, pero todo puede cambiar. Hay situaciones variables que muchas veces uno no puede predecir, no hay una bolita de cristal. Por eso es el llamado a cuidar el empleo, ese es el llamado a mantener una sanidad financiera, ¿ya? Donde tenemos que de alguna manera hacer esta consultoría o terapia financiera más seguido, así como lo decía un radio escucha la semana financiera, así que terapia financiera. Vamos a hacer la terapia financiera y invitar a cada una de las personas que quieran llevar o levantar consultas. A lo mejor sería interesante recibir consultas para ayudar y un poco orientar en algunas preguntas en específico que quisieran hacer. Oye, sí, interesante, lo vamos a ir abriendo. Es que tenemos un mundo de posibilidades, que es lo que nosotros también queremos para ustedes a través de nuestra columna con Luis Felipe Eslier. Luis Felipe, gracias por venirnos a acompañar este día jueves. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo súper grande a todos quienes nos escuchan, que son fieles auditores, especialmente partiendo por mi querida madre. Por supuesto. Nuestras familias también son fieles auditores. Principales, todos los días. Todos los días. Gracias, Luis Felipe.